Hola, mi nombre es Ángel Araujo. En este video voy a hablar sobre uno de los derechos más importantes dentro del conjunto de los derechos de autor, el derecho de reproducción. Cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de todas las facultades que tiene una persona por haber creado una obra intelectual. Esta puede ser musical, literaria, artística, audiovisual, científica o digital. Estos derechos se dividen en dos grandes grupos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. En los derechos morales se puede decir que protege la conexión personal del autor con su obra, como el derecho a ser reconocido como creador o impedir que su obra sea modificada. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. Permiten que el autor explote económicamente su creación, es decir, éste puede tener beneficios de su uso. Entre todos los derechos patrimoniales, el derecho de reproducción es considerado el más esencial, porque sin él no podrían existir los demás, como el derecho de distribución, comunicación pública o transformación. En palabras simples, este derecho le da al autor el control total sobre quién puede copiar o multiplicar su obra. Bueno, te preguntarás qué es el derecho de reproducción, ¿verdad? El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido como el Código Ingenius, establece en el artículo 144 que el derecho de reproducción es la facultad exclusiva del titular para autorizar o prohibir la fijación de su obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, que permita obtener copias de toda o de parte de ella. Esto significa que el autor puede decidir quién puede copiar su obra, bajo qué condiciones y con qué propósitos. El término facultad exclusiva implica que ninguna obra o ninguna otra persona puede realizar copias sin su permiso expreso. En la práctica, este derecho abarca muchísimas acciones cotidianas: imprimir un libro, grabar un DVD, descargar una canción, copiar un archivo, hacer una captura de pantalla o guardar una imagen digital. Incluso los actos temporales de almacenamiento en la memoria de una computadora, como ocurre con el streaming. También son consideradas reproducciones porque implican la creación de una copia, aunque sea por unos segundos. Además, no importa si la copia sea, to- eh, sea total de la obra o sea solo una parte. Reproducir un fragmento también requiere autorización, salvo que explique alguna excepción legal. Este derecho, por lo tanto, es el que garantiza que el trabajo creativo del autor tenga un valor económico real. Si alguna persona pudiera copiar libremente una obra, los autores no tendrían cómo vivir de su trabajo. También podemos decir que en Ecuador el derecho de reproducción tiene reconocimiento constitucional, lo que significa que está protegido al más alto nivel jurídico. El artículo 22 de la Constitución de la República del Ecuador dice: las personas tienen derecho a desarrollar su creatividad, el ejercicio digno y el sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de las protecciones de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por la producción científica, literaria o artística de su autoría. Este artículo no solo protege la creación en sí, sino también el beneficio económico derivado de ella. Reconoce que la creación o creatividad es parte de la dignidad humana y que los creadores deben poder vivir justamente de su trabajo. Además, el artículo 322 reconoce la propiedad intelectual y ordena que su protección se dé conforme a la ley, mientras que el artículo 424 establece que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Hablemos también de las excepciones y las limitaciones. El derecho de reproducción no es absoluto. El Código Ingenius, en el artículo 252, establece una serie de excepciones legales que permiten reproducir obras sin autorización en circunstancias específicas.
Entre las principales excepciones están la copia privada, que permite reproducir obras para uso personal y sin fines comerciales. La cita de fragmentos, que autoriza el uso de pequeñas partes de una obra ajena para fines de crítica, enseñanza o investigación, siempre mencionando al autor y la fuente. El uso educativo, que permite reproducir fragmentos de obras dentro del aula, solo en las medidas necesarias y sin fines de lucro. A nivel nacional, el organismo encargado de administrar y proteger los derechos de autor es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, conocido más fácilmente como SENADI. El SENADI lleva un registro público de obras, contratos y cesiones de derechos. Aunque registrar una obra no es algo obligatorio, hacerlo brinda seguridad jurídica, ya que el certificado de registro actúa como prueba de autoría. Y para terminar podríamos decir que el derecho de reproducción es mucho más que una norma técnica o económica. Es una forma de justicia hacia los creadores. Gracias a este derecho los autores pueden controlar el uso de sus obras, recibir una compensación justa y seguir creando con libertad. A nivel constitucional, legal e internacional, Ecuador cuenta con un marco sólido que protege a los autores y al mismo tiempo garantiza el acceso responsable a la cultura. Respetar este derecho no solo protege a los artistas, sino que también fortalece el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país. En pocas palabras, sin respeto al derecho de reproducción no habría incentivos para crear, y sin creación no hay cultura. Muchas gracias.